¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos una vez más a Escribilea, este programa que les brinda el canal educativo y donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, única e interesante y donde todos ganamos en conocimiento. Para que así continúe nuestro espacio, contamos con un prestigioso panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana. Él también doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches, un placer compartir nuevamente con ustedes. Entramos ya en materia en Escribilea, indicando que este primer tema, y me van a permitir, tiene información previa en pantalla que les ayudará en su indagación personal. Es un tema enviado por Hilda Martínez desde la ciudad de Las Tunas y trae como categoría un lugar célebre. Inicia la ronda de preguntas el estimado profesor Raúl Lombana. Sí, buenas noches, Ramón, muchas gracias. Buenas noches. Lugar célebre, real. ¿Es real? Es un lugar célebre, ubicado concretamente en la parte sólida del planeta. Exactamente. En un continente específico. Sí. ¿Es un lugar célebre que está en América? No, profesor. Este lugar célebre se encuentra en Eurasia. ¿En Eurasia? En Europa. Correcto. En la Europa continental. Sí. En un país con costas. ¿Tiene costas? Costas al mar Mediterráneo. Sí. Es alguno de los países peninsulares Exactamente. al Mediterráneo. Sí. En este caso, España o Italia. Uno de ellos. Italia. No. Entonces es un lugar célebre que está en España. Sí. Es célebre por la actividad de la mano del hombre. Así es. Es una construcción Una construcción. o un conjunto de construcciones. Tiene razón. Me lleva a pensar que es un conjunto de construcciones. Es un conjunto de construcciones, exactamente. Podría ser una ciudad, podría ser un conjunto de edificaciones que formen un complejo o algo así. Tiene razón. Este lugar célebre, Ramón, es una ciudad. Como nombre, tiene esa denominación. Como nombre. Este lugar célebre está en Madrid. No es Madrid. Dagoberto le preguntó concretamente si era una ciudad, pensando en una ciudad, ¿no? Porque como hay un conjunto de edificaciones, Sí. España está llena de ciudades que ella sola, o sea, que toda la ciudad puede ser un patrimonio, no sé, ¿Cómo estoy no? pensando Claro. en Burgos, por ejemplo, ¿no? Y las hay, o barrios, o pequeñas ciudadelas, ¿no? Que son ellas en sí mismas, pero usted le dice literalmente que no es una ciudad en tanto ciudad, pero si entendí bien que sí, por ejemplo, lo lleva en su nombre. Sí. Entonces estamos hablando de un lugar que se llama ciudad, pero no es exactamente una ciudad. Así es. Y es un lugar célebre. Es célebre. Le voy a hacer una pregunta, Ramón. ¿Hay un componente, nos podía haber salido el tema como una obra de arte también? Puede ser. Usted que es historiador del arte. Puede ser. Entonces, la ciudad de las artes y de las ciencias de, Correcto. de Valencia, Exactamente. que es uno de los 12 tesoros de España, ¿no? Así es. Un lugar impresionante para el que ha podido verlo y para el que no, porque es una construcción tremenda reciente. Yo creo que es... Año yo sé que 98. se inició en el 96 la construcción. Ahora mismo no estoy claro cuándo se habrá inaugurado. Tiene En que el haber- 98 le digo. Sé que el Partido Popular en algún momento gobernando el PSOE en la izquierda bloqueó y dificultó un poco el proyecto, entendiendo que era un despilfarro de la izquierda española, como dijeron en su momento, pero lo cierto es, al final aprobaron con reducción de presupuesto, pero se siguió haciendo. Y el caso es que ahí hay sin duda, una de las creaciones humanas más grandes que hay en términos de arquitectura, de escultura, pero sobre todo, Ramón, de utilizar el medio natural. Porque por ahí pasaba un río y ese río hubo que desecarlo después de un accidente natural que hubo en los años 50, 60. Y cuando desecan el río, queda, a los pocos años se dan cuenta que hay un parque natural precioso y magnífico en cuanto a las especies, en cuanto al agua, la pureza del agua, la transparencia, los colores, el ambiente natural. Y entonces aparece un proyecto, o sea, convocan un proyecto, creo que en el mismo gobierno de Valencia, y aparece la figura muy importante de Santiago Calatrava. Santiago Calatrava tiene que ser de los arquitectos, diseñadores, ingenieros estructurales más originales y creativos y artistas que ha tenido la humanidad, a pesar de ser una figura contemporánea y que todavía, no sé si todavía está haciendo, tiene obra en todo el mundo, tiene galerías de arte, estadios, estaciones de trenes. Recuerdo que la estación de trenes, por ejemplo, del World Trade Center es de Calatrava.
tiene torres en casi todas las ciudades españolas. Y él es uno de los diseñadores del proyecto. Entonces, ¿qué tiene? Es una ciudad, y se llama así, porque tiene al menos 3 edificios. Uno es el Museo de Arte Reina Sofía, que es de los últimos. Uno de los primeros, que es el que parece el esqueleto de una ballena, que es el Museo de la Ciencia Felipe, Príncipe Felipe. Pero sin duda el monumento fundamental, la estructura fundamental es el Ojo de Vidrio, que tiene un nombre en valenciano, en francés, no me acuerdo bien. Ahora usted nos lo dirá. El hemisferio. El hemisferio. Es un ojo grande sobre una enorme piscina con piso de vidrio, ¿no? Que hace como de mirador o sea, le da la vuelta al mundo, pero sobre todo con el espacio, la luz, el fenómeno de la luz, el uso de los colores. Es un lugar precioso donde, al igual que en otros lugares de Europa, un átomo te va conduciendo, en el caso del Museo de la Ciencia, y bueno, en el caso del Museo de Arte, de la Galería de Arte, tiene también un lugar que se llama el Ágora, que es magnífico. Ahora, ¿qué pasa? Cada uno de ellos por separado puede ser de las mayores obras de arte del mundo contemporáneo, pero el conjunto es una cosa espectacular. Realmente merece todas las distinciones que ha tenido. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, por haber determinado el tema, y nosotros de inmediato vamos a conocer una novedad literaria que prepara cada semana para nuestro programa el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Una vez que hayan recibido este contenido, regresaremos para el tema intermedio. Por favor, mantenga la sintonía con el canal educativo, donde siempre se aprende. Buenas noches. Sea este volumen un homenaje al arte de las sombras, a las imágenes proyectadas simulando la realidad, al mucho bien que ha ofrecido el cine a nuestras vidas, a la luz hecha imagen y semejanza. Así presenta el poeta, investigador, ensayista, crítico, traductor y profesor Virgilio López Lemus el libro que esta noche les comento. Me refiero al volumen titulado Escuchando en la Oscuridad, poesía cubana sobre cine, que aparece por Ediciones ICAI, sello editorial del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. En esta obra, López Lemus ha compilado casi un centenar de poemas inspirados en el séptimo arte. Son textos de 44 autores cubanos de diversas generaciones, estilos, tendencias. Podrán leerse en estas páginas poemas, entre otros, de figuras imprescindibles de la lírica cubana, como Eliseo Diego, Fina García Marrujo y Miguel Barnet, de cineastas como José Masip y Enrique Pineda Barnet, de cantautores como Silvio Rodríguez y de escritores de más recientes promociones, como Alberto Acosta Pérez, Reinaldo Cedeño Pineda y Leimen Pérez. Escuchando en la Oscuridad, poesía cubana sobre cine, es la primera compilación de poemas sobre el séptimo arte que se publica en Cuba. Un libro que llega para enriquecer el catálogo editorial cubano relacionado con el cine, con ese arte del sonido y la imagen en movimiento. Les recomiendo la lectura, el disfrute de Escuchando en la Oscuridad, poesía cubana sobre cine, una compilación de Virgilio López Lemus que publica Ediciones ICAI. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Bueno, ya estamos preparados para iniciar el tema intermedio aquí en Escribilea. En este caso, el tema no tiene información en pantalla y esto los coloca a ustedes, queridos espectadores, en igualdad de condición que nuestros panelistas. Ha sido remitido el tema por Vivian Hernández, residente en Calle Final y Recoleto, en la ciudad de Camagüey. Un personaje célebre espera por ser determinado, mi estimado profesor Félix Julio Alfonso López. Un personaje célebre es real. Es real. Hombre. Sí. De nuestra era. Correcto. De algún momento posterior a la Edad Antigua. Así es. A la Edad Media. También. A la Revolución Francesa. De los siglos XIX hasta el XXI. Este personaje tiene vida en dos siglos. Uno de ellos no lo vamos a tener en cuenta porque realmente vive muy poco dentro de él. Ya. Podría ser entonces 19 y 20. 19 y 20. 19 y 20 americano. No. Este es un personaje entonces europeo. Europeo. De la Europa continental, Ramón. Correcto. Su país de origen tiene costas. Tiene costas. Costas del Mediterráneo. No. Costas al Mar del Norte o al Mar Báltico. A uno de ellos. Al Mar del Norte. Al Mar del Norte. El lugar de procedencia de este personaje está en los actuales estados de Países Bajos o Bélgica.
En uno de Sí, ellos. porque tiene Costa, no le puedo decir Luxemburgo, ¿no? Sí, sí, sí. En uno de esos dos. En uno. Nació en uno de esos dos lugares. Sí. Que en el siglo XIX tenían otras características, por eso le pregunto. Les recuerdo que este personaje hemos desechado el siglo XIX. Aún así. Bélgica sí, pero Holanda no fue siempre, no tuvo siempre el mismo nombre, ¿no? De hecho, ahora se llama Países Bajos, no se llama Holanda. Pero es de ahí el personaje. Es la zona. Su celebridad se debe a su desempeño en un área concreta de la cultura, en lo que nosotros llamamos en sentido estrecho. Exacto. Estamos hablando de un escritor o un artista. Usted elige ahora. Una de las dos cosas. Una de las dos Solo cosas. una de las Solo dos. una. Es escritor. No. Un artista. Un artista. Un artista que puede ser o de las artes plásticas o puede ser del teatro, la danza, un músico. Usted lo ha dicho. Estaría dentro de alguna de estas categorías. Y habíamos dicho que es un pintor belga, No hemos dicho que es pintor. pero es belga. Es belga. Es un pintor. Sí. Es un pintor muy conocido. Dentro de las personas avesadas en la pintura es una persona muy importante y conocida, quizás popularmente no tanto como otros. Y este hombre, dentro de la pintura del siglo XX, se destaca por pertenecer a un determinado movimiento pictórico. Correcto. Un movimiento pictórico que está, lógicamente, si pensamos que estamos en la primera mitad del siglo XX, dentro del arte de las vanguardias. Sí, Si este es un hombre que pudiera considerarse un vanguardista. es vanguardista. Y las vanguardias atraviesan diferentes momentos. Está el momento del surrealismo, el momento del cubismo, el momento del dadaísmo. Ajá. Pudiéramos ubicarlo dentro de alguna de estas corrientes. Dentro de una de esas corrientes. El surrealismo, Sí. digamos, de los que más trascendencia tiene en Muy su bien. arte. Sí. Como dice el profesor Lombana, si viéramos hoy una obra de ese artista, inmediatamente sabríamos que es de él. Exactamente. Yo le voy a decir un nombre que me parece que cumple con esas premisas. Puede ser René Magritte. Lo es. René Magritte es, yo diría, el Dalí de la Europa del Norte, ¿no? Es el émulo de lo que está haciendo Dalí en España, que es además el gran nombre del surrealismo europeo, pero Magritte no le va a la saga. Donde quiera que Dalí puso el pie, Magritte lo puso después. Y realmente las pinturas de Magritte tienen esa connotación de obras inquietantes, de obras que rozan el absurdo, pero que tienen un mensaje muy poderoso desde el punto de vista visual, desde el punto de vista conceptual. También es un arte profundamente conceptual. Yo recuerdo, por ejemplo, esa famosa pintura de Magritte que se llama Los Amantes, por ejemplo, que están dos personas con la cara cubierta con una sábana blanca y no se le ven los rostros. O aquel otro famoso cuadro donde la cara del hombre, la cabeza, es una manzana y tiene un sombrero puesto encima. Uno de los símbolos de su Uno pintura de es los la símbolos. manzana, justamente, y el sombrero. U otro en el cual hay una locomotora saliendo de una estufa, de una chimenea. Es decir, son esos casos típicos del surrealismo de colocar objetos anómalos o objetos inesperados en escenarios a los cuales ellos no pertenecen. Pero es una pintura, repito, importantísima dentro de las vanguardias europeas del siglo XX y uno de los pintores, digamos, no diría más populares, pero sí más conocidos dentro de la historia de la pintura mundial. Siempre he pensado en lo particular que Dalí es más conocido por un problema de divulgación. Sí, doctor Lombana. Una de las diferencias que tenía con Dalí era que precisamente que lo que él expresaba no eran sus obsesiones oníricas como Dalí, sino una preocupación por otros elementos que son conceptuales. Yo solo quería adicionar a los ejemplos que puso mi amigo Félix, el de esto no es una pipa. Ah, sí, también. ¿No? Buenísimo. Es una pipa, está claramente una pipa desde que tú lo ves, pero esto no es una pipa, porque él lo que revoluciona, entre otras cosas, es la percepción inicial del concepto de lo que tú ves. Cuando, o sea, la diferencia que hay en un objeto entre lo que te
expresa el artista en forma de un objeto y ese objeto que tú te crees que es, pero que realmente es otra cosa. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Félix Julio, por haber determinado este personaje de René Magritte. Entonces, les invito ahora a nuestro momento musical. Recuerde que aún nos queda un tema y le adelanto que estaremos tratando acerca de un documento histórico. Manténgase junto a nosotros. Gracias. Iniciamos ya el último tema indicando que hay información en pantalla como cortesía de nuestro equipo para que usted indague. Por favor, le invito a hacerlo. Y que ha sido remitido por Brian Paz Lorenzo, residente en Alamar. Esto es en el municipio de Habana del Este, aquí en la capital nacional. Y entonces cedo la palabra al estimado Dagoberto para que comience a hacer la pregunta. Documento histórico. Correcto. Gracias, Ramón. Este documento histórico es de nuestra era. De nuestra era. En algún momento posterior a la antigua. Sí. Posterior también a la Edad Media. También. Posterior a la Revolución Francesa, Ramón. Muy bien. Siglo XIX, XX o XXI. De uno de ellos. Siglo XX. No. Documento histórico del siglo XIX. 19. Ya. Antes de seguir, Ramón, déjame hacer una pregunta. Documento histórico, clásicamente un documento histórico. O sea, un documento. estamos hablando de algo tangible, de algo que se conserva. Se conserva. Se conserva. Ya, continúo. Bueno, vamos a pensar que este sí es americano. Sí, es americano. Es americano, de la América Latina. Correcto. De la América Insular. Muy bien. Cubano. Sí. Segunda mitad del 19. Segunda mitad. Y vamos a pensar que está vinculado a los procesos independentistas de Cuba. Tiene vinculación. ¿Tiene vinculación o...? No, le estoy afirmando que tiene vinculación. Ajá, pero bastante vinculación. Sí, claro. ¿Pudiera excluir la guerra hispano-cubano-norteamericana? Todavía no ha llegado en ese momento. Ajá, o sea, está ubicado en la guerra del 68, la tregua fecunda o los inicios de la guerra del 95. Muy bien. En uno de esos tres momentos. En uno de esos tres momentos. El documento estoy tratando de excluir la tregua fecunda. Se produce en una de las dos guerras, el documento. En una de las guerras, sí. Puedo excluir la tregua fecunda. Sí. Yo puedo excluir la tregua fecunda o porque no ha transcurrido, si es la primera, ¿no? O porque es un documento producido en la guerra del 95. ¿Me lo está preguntando? Sí. Le digo que sí. Este documento tiene entonces una gran connotación de índole militar. Usted me está indicando que este es un documento que tiene que ver con las campañas bélicas en sí. Lo que trato de deslindar es si es un documento más político que militar o viceversa. Asumo que si está en ese momento histórico en Cuba, el documento tiene que ver con las dos cosas. Es un documento que también tiene sus características políticas, pero este documento no es justamente
un documento político, netamente. No es un documento... No, lo siento, profesor. Ok. Pero es un documento escrito. Escrito, Y este documento tiene un autor conocido, sí, un único autor, un único. un único autor. Y ese único autor es una de las grandes figuras de la guerra del 95. Correcto. Es uno de los tres grandes. Sí. O sea, o es un documento de Martí, o es un documento de Maceo, o es un documento de Gómez. De uno de ellos. Es un documento de uno de ellos. De uno de ellos. Bien, y usted dice que no es un documento que tenga un carácter público, Oficial, digamos. oficial, digamos, ¿no? Tiene más una connotación de documento privado. Correcto. Puede ser una carta. Una carta. Una carta enviada por alguno de estas personas. Ajá. Los tres fueron grandes epistológrafos, o sea, fueron grandes escritores de cartas. Martí tiene una participación muy breve en esa guerra. Recordemos que llega en el mes de abril y en mayo ya ha muerto. Por lo tanto, ¿puedo descartar la figura de Martí? No la puede No, descartar. es Martí entonces el autor. Ya. Una carta escrita en el año 95. Sí. Es la carta a Manuel Mercado. Exactamente. Comenzaba a escribir el 18 de mayo, Sí. es decir, en víspera Día antes. de su caída en combate. Y bueno, realmente es un documento esencial. Yo no diría solamente de la guerra de los 95, es un documento sobre la historia de Cuba. Porque en esa carta inconclusa, porque no la termina, realmente Martí está alertando. Se habla de muchas cosas, pero el momento para mí me parece más importante de la carta es cuando él está hablando del peligro que representan los Estados Unidos, un hombre que ha vivido allí al menos 13 años y se está dando cuenta del peligro que representan los Estados Unidos para Cuba y para la independencia de Cuba. ¿Y América? Es una carta esencial, sin duda. Sí. Sin duda. Y bueno, al otro día fallece, como todos conocemos, el 19 de mayo. Sí. Profesor. En el sentido estricto de la palabra, no es el último documento que Martí redacta, porque después él redacta algunas circulares, pero en realidad es el último gran documento escrito por José Martí. Y como bien decía el profesor Dagoberto, queda inconcluso. Pero yo nada más que quiero señalar para nuestros televidentes, es difícil que algún cubano no haya leído esa carta alguna vez, o por lo menos no haya escuchado fragmentos del contenido de la carta. Pero en el momento en que Martí soltó la pluma y dejó de escribir, había escrito esta oración: hay afectos de tan delicada honestidad, puntos suspensivos. Que el gran drama de esa carta es qué hubiera seguido diciendo Martí a partir de ahí. Pero ya con lo que había dicho era suficiente para revelar su pensamiento más íntimo antiimperialista. Así es. Yo creo que ahí en esa carta están compendiadas todas las virtudes martianas como político, como ser humano, como prócer y como patriota. Todos estamos claros del significado que tiene la independencia de impedir lo que va a pasar con los Estados Unidos, con el hemisferio americano, o sea, con Estados Unidos hacia el hemisferio americano, y hay que impedirlo con la independencia de Cuba. Eso se menciona mucho, se conoce mucho, pero hay dos elementos también presentes en esa carta que de los que se habla menos y que a mí me gustaría destacar. Uno es que Martí tiene pruebas concretas de algunos de los planes de Estados Unidos con América, porque ahí se menciona el caso de México, para el que Estados Unidos tiene preparado un proyecto de presidente, ¿no? Hay una famosa entrevista con un periodista que él cita en la carta, no sé si es con Bryson, donde le está diciendo literalmente, y cuando él lo dice es porque tiene pruebas, que Estados Unidos tiene un plan de presidente para México y que no es solo un problema con Cuba. Y lo otro es, en ese documento hay una cosa muy importante de la que se habla poco, y es que Martí le declara a Manuel Mercado y le explica cuál es su plan político dentro de la guerra, donde se demuestra que no hay un ápice de interés personal ni de tiranía. Porque en los párrafos de esa carta está explicado cómo una vez que el delegado, la guerra llega a determinado punto, que creo que son 4 meses, hay una asamblea de delegados donde se nombra no puede ser una cámara porque el ejército tiene que tener, o sea, hay una coherencia con lo estipulado, con aquel equilibrio cívico-militar que él había creado, que después la vamos a ver, aunque Martí no esté en Jimaguayú. Gracias a esa claridad de Martí, la vamos a ver incluso con Martí, o sea, sin Martí, ese espíritu va a prevalecer. Pero en la carta está probado que no hay ninguna intención de
de acumular poder en una persona. Al contrario, yo diría que a Martí le preocupa y le molesta tener demasiado poder. Él quiere hacer por la revolución, no acumular poder. Pues estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al profesor Dagoberto, por haber determinado este importante documento de la historia de Cuba. Punto final para nuestro Escribilea de esta noche. Profesores, muchas gracias, un placer, que tengan una buena semana también para el resto del equipo y para usted, estimado telespectador, eso, y además le agrego, gracias por su mirada.